Buen día, bienvenidos una vez más al podcast de electromovilidad. Soy Fernando Brizuela. El día de hoy tenemos a Andrés Quintana, de Quintana Ingenieros, el cual me da mucho gusto recibirlo, Andrés. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando. He tenido la oportunidad de escuchar y de ver tus podcasts que has ido preparando y te felicito. Creo que estás haciendo una gran labor con compartirnos los puntos de vista de diferentes personas, que eso es algo que necesitamos todos para entender parte de esta modernidad. Muchísimas gracias, Andrés. Yo, Andrés, te conocí, según recuerdo, en el año de 2001, ¿sí? En un viaje que hicimos a Estados Unidos. Luego vamos a profundizar más adelante en todo esto. Y desde ahí me ha llamado mucho la atención el tema de la resiliencia que has tenido en tu negocio, el tema de la innovación, el tema del liderazgo, todo lo demás. Y es un placer para mí que estés el día de hoy aquí para que nos puedas compartir sobre el tema de las instalaciones eléctricas y todo lo que viene, porque esto es algo muy cambiante, hasta la misma normatividad va cambiando. Hablábamos hace rato de la potencia que va cambiando, de lo que se va necesitando en los diferentes lugares, y es algo en el cual tenemos que estar muy al pendiente, muy al punto y sobre todo con ingeniería de vanguardia. Pero platícame un poquito más, Andrés, ¿quién es Andrés Quintana? Andrés Quintana es un niño que tuvo la oportunidad de nacer en una familia que le dio la facilidad de crecer. Fui un niño muy feliz y mi padre era ingeniero electricista y era profesor del Politécnico en la carrera de ingeniero electricista, lo cual me llevó en un momento dado a acercarme a la decisión de volverme un ingeniero, aunque en los 60s cualquier cosa que hablara del espacio y de ir a la luna era algo increíble. Pensé en algún momento estudiar física para poderme ir a trabajar a la NASA y todo, pero finalmente me regresé con los pies en la tierra y decidí estudiar ingeniería eléctrica. Tuve la fortuna de ser un cambio generacional. En esa época, los profesores del último año de la carrera, casi todos eran empresarios. Unos eran instaladores como somos nosotros ahora, otros como tú, fabricantes de equipo, pero todos habían vivido una parte del desarrollo de México. Y curiosamente, 3 de ellos coincidían en la forma en la que nos explicaron cuál era la finalidad social para la cual nosotros estábamos estudiando. Nos dijeron, mire, sus padres de ustedes estudiaron cuando en México había, como fuera, crear ingenieros para que la industria pudiera crecer. Y por eso nació el Politécnico y por eso se hizo más técnica la carrera de la universidad. Después, la siguiente generación a la que pertenecían estos profesores, les tocó sentar ya las bases de una incipiente industrialización que tuviera que ver con la electricidad. Y entonces nos dijeron, con base en esas dos cosas, ahora a ustedes les toca generar empleos alrededor de la electricidad. Por lo cual nos invitaron a crear empresas que ustedes no deben de buscar un empleo ni en Comisión Federal de Electricidad, ni en las grandes empresas de servicios eléctricos, deben de crear sus propias empresas. 8 de nosotros tuvimos la fortuna de crear empresas, 6 de las cuales siguen existiendo y siguen funcionando. Y eso es lo que nosotros recibimos casi como un mandato, como dicen por ahí, de qué era lo que nos tocaba hacer a nosotros en nuestra generación. Tú lo has disfrutado con lo que hizo tu padre, que te puedo decir que a mí me parece que en nuestra generación su empresa fue la mejor empresa de instalaciones eléctricas de México en su momento. Ninguno de nosotros estaba realmente en condiciones de competir con la calidad con la cual él logró en las instalaciones. Él lo entendió mejor que todos los demás. Muchísimas gracias por tu comentario, totalmente de acuerdo. La verdad que fue una dicha haber participado en esa empresa y haber aprendido tantas cosas y haber podido sobre todo permear a mucha gente conocimientos, liderazgo, sistemas de administración y sistemas de calidad, sobre todo en eso. Sí. Oye, qué interesante lo que me platicas de tus maestros, me llama mucho la atención, porque ahorita cuando uno quiere emprender, bueno,
primero, por un lado, si uno no conoce mucho de los emprendimientos, todo es color de rosa. Voy a emprender, voy a abrir mi negocio, hago la razón social y todo lo demás. Y lo que uno no sabe es que vienen 3 o 5 años de ponerle, de meterle, de no recibir utilidades, para entonces ya de haber creado una buena plataforma, entonces empezar a, de alguna manera, obtener frutos. Así es, Sí. así es. Y es algo que cuesta trabajo hoy decirle a los jóvenes y explicarles por qué. La inmediatez de las comunicaciones, la inmediatez del Internet, los lleva a pensar que con solo desearlo, con solo imaginárselo, ya va a suceder. Cuando es algo que tiene un proceso y que, como tú lo dijiste, tiene uno que darle tiempo de que madure. No es cierto que, como el anuncio aquel de la compañía telefónica, ve uno una plantita que crece y da fruta. No, ese crece y da fruta es todo un proceso que lleva a las personas a tener éxito en lo que emprenden. Pero creo que lo que pasa es que ya hoy las universidades tienen menos profesores que tengan contacto con la realidad exterior a la universidad. Y eso le hace mucha falta a la educación actualmente en México. Porque ahora todos tienen que ser maestros o doctores en ciencias, pero nunca han convivido con la realidad del mercado donde van a llegar todas esas personas que están capacitando. Entonces yo creo que las escuelas profesionales deben de acordarse que qué bueno que la mayoría de los profesores sean doctores en la ciencia que enseñan, pero hay una parte práctica que es muy importante que se pueda compartir. Sí, fíjate que hace algunos años, casualmente, ahorita lo que lo mencionas, me tocó participar como catedrático, como maestro en la Universidad Panamericana, en la materia de instalaciones electromecánicas o instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Y bueno, pues les dábamos todo lo que hay un maestro que se llama Enríquez Harper, que es el que... Sí, así es, el maestro Enríquez Harper que escribió todos unos tratados de cómo entender a la electricidad. Exactamente. Sí. Entonces, los libros que teníamos ahí en la materia eran de Enríquez Harper, y bueno, pues me tocó leerme todos los libros. El que más aprendió dando clases, pues fui yo, ¿no? Como siempre, sí. El profesor aprende más. Aprende más, pero ya que les estaba dando las clases y ponía todas las fórmulas y la caída de tensión y esto, y el conductor y cómo calcularlo, y los luxes y los lúmenes de las lámparas para todo lo demás o de las luminarias. Y al final de cuentas veía a los chavos que se me quedaban viendo y me decían, oye, pues está muy bonito eso, ingeniero, pero pues como que no lo entendemos eso. Y eso, pues si ahora salgo y quiero hacer un proyecto, ¿cómo lo traduzco? O sea, ¿cómo lo aplico? Y en muchos de mis cursos lo que hice fue, al final del curso del año, los últimos 2 o 3 meses, me los llevaba a campo. Correcto. Y me los llevaba a campo a las obras que traíamos y les decía, a ver, a ustedes ahorita estos días, mañana nos vemos en tal obra en El Salto, por ejemplo. Y pasábamos toda la mañana, claro, programaba con mis electricistas y programamos con los encargados de campo, cómo visitarlo y cómo decirles, miren, lo que veían como un transformador, que se veía como una lata ahí en el dibujo, esto es un transformador, esto es un cable de media tensión, esto es un inserto, esta es la caída de tensión, las distancias, los tableros, las protecciones. Y entonces ellos me decían, oye, esto sí me gusta. Sí, así es. Sí, pero como tú bien dices, necesitas tener las dos partes. A mí se me dio mucho por la parte que me invitaron a dar clases, sí, me gustaba la docencia, y pues trabajaba porque pues era el director de construcción, no me quedaba de otra más que andar en la obra para arriba y para abajo, ¿no? Claro. Y estoy convencido que esas dos partes que bien mencionan se tienen que dar, ¿sí? Que el estudiante tiene que ver la parte técnica, la parte de estudiar, y la parte que alguien le enseñe, oye, y en campo así se aplica. Exacto, definitivamente. Sí. Nosotros te conocimos, o yo te conocí en el año 2001, cuando fuimos, la asociación de aquí de Guadalajara, es la COEO, y la de México es Americ. Así es. Y en un viaje que hicimos de la NECA a Estados Unidos, pues resulta que en uno de los stands estaba un stand de Americ, ¿no? Y nosotros veníamos como de ACOEO, como que pensábamos que éramos los únicos mexicanos que íbamos a estar allá, y allá en la ciudad de Seattle pues nos encontramos contigo, y fue el primer acercamiento, que fue creo que el día 1 o 2, porque nos vimos en la parte de exposiciones. Pero sin entrar ahorita tanto en ese viaje, que es muy interesante porque se desprenden muchas cosas, me gustaría preguntarte primero, ¿cómo hiciste el acercamiento primero a la NECA? ¿Cómo la descubriste? Porque fuiste de los primeros mexicanos en involucrarse en eso. Mira, como muchas de las cosas que le suceden a uno en su vida, fue encontrarla, como dices tú, de repente.
haciendo un proyecto de un centro de exposiciones para la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, fuimos a conocer el Centro de Exposiciones de San Diego, para que nos diéramos idea de cómo era, cuáles eran los requerimientos que tenía desde el punto de vista eléctrico, etcétera. Y en ese momento se estaba montando la exposición de la reunión anual de la NECA, ahí en San Diego. Y entonces fuimos a la entrada y preguntamos, oigan, ¿podemos entrar a ver qué es esto? Y la persona que estaba de seguridad en la puerta muy amablemente dijo, mire, no sé, pero déjeme preguntar. Y entró y fue a preguntar y vino el señor Steve, que era el encargado de la exposición, y nos dijo, por supuesto que pueden entrar, vengan, no necesitan pagar nada, conózcanos. ¿Sí? La exposición nos pareció muy interesante y dice, pero nada más al final, pasen por favor aquí a la oficina de la exposición para que me digan qué piensan. Ya vimos la exposición, mi esposa me acompañaba, vimos todas las cosas que podíamos usar como herramientas, materiales que no conocíamos, que no se usaban en el mercado mexicano, etcétera. Y fuimos a verlo y nos dijo, bueno, ¿qué les parece? Muy bien. Dice, bueno, ya nos comunicamos con el grupo de personas que dirige la asociación y quieren que por favor se inscriban ustedes como un socio internacional en la asociación. Y nos invitaron, pero el compromiso fue que al siguiente año fuéramos a dar una plática de cómo se hacían las instalaciones eléctricas en México. Entonces fuimos, dimos la plática, nos escucharon con mucho interés y empezó una magnífica relación, porque ellos estaban en una época en la cual querían internacionalizar su asociación, sacarla de Estados Unidos y ver qué había fuera de los Estados Unidos. Al año siguiente volvimos a ir a la exposición, a las conferencias, a las pláticas, y entonces me invitaron a otro compromiso. Dice, ahora queremos saber si existen en México asociaciones como nosotros, con las cuales podamos entrar en relación. Y efectivamente, como tú dices, en México existían dos asociaciones, Americ y ACOEO, mismas que nacieron hace 51 y 50 años, porque yo creo que en México la gente de la Ciudad de México y la gente de Guadalajara siempre han tenido una visión muy diferente que las gentes del resto del país. Y entonces existían, y curiosamente yo ya después me di cuenta que había relaciones entre las dos asociaciones, sin que hubiera relaciones formales. Total, yo ya había oído de América en México y fui a hablar con el que era el presidente en ese momento y le dije, mira, yo no soy socio de América, pero los señores de la NECA quieren esto y quieren conocerlos y todo. Y el licenciado Armela, que era en ese momento el presidente, que era curiosamente licenciado en administración y no ingeniero, me dijo, sí, pero dos condiciones te voy a poner. Primera, que te tienes que inscribir a América. Y dos, que tú vas a ser el representante de la relación entre América y la NECA. Le digo, bueno, pero esa es una misma, le digo, tiene sentido. Y la otra, dice, la otra es que tú pagas el desayuno. Pues eso nos llevó a iniciar la relación formal entre América y NECA. Y fuimos nosotros el segundo capítulo internacional de NECA, porque existía un capítulo en Europa y un capítulo y nosotros fuimos el segundo capítulo, luego ACOEO fue el tercer capítulo internacional, y eso ha llevado a una relación que hoy es bastante buena y que ha dado muy buenos resultados y ha sido fructuosa no solamente desde el punto de vista de negocio, sino desde el punto de vista de relaciones personales. Yo tengo la fortuna de haber logrado tener amigos dentro de los socios de la NECA, pero amigos realmente de reunirnos, vernos en las reuniones y pasar unos días juntos, etcétera. Y entonces se da uno cuenta que aquella imagen del gringo malo que venía y nos invadía y nos robaba todo, son personas iguales que nosotros, que tienen los mismos problemas,
que se dedican a lo mismo, que viven en una familia y que tienen hijos y que tienen que educarlos y que tienen todas esas cosas. Y entonces se da uno cuenta de que los mitos son una buena manera de impedir la relación. Sí. Después se hizo la Asociación Mundial de Asociaciones de Instalaciones Eléctricas y tuve la fortuna ya como presidente de AMERIC de ser el representante de México durante 4 años en esa asociación. Y participamos en reuniones en Asia, en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, porque se hacía una reunión anual de todas las agrupaciones de instalaciones eléctricas. Y nuevamente, conociéndolos a los demás, tuve la fortuna de darme cuenta de que una instalación eléctrica es igual en cualquier parte del mundo. Una compañía de instalaciones eléctricas tiene los mismos problemas de conseguir a los clientes, ganar los proyectos, que le paguen lo que hace, que se contrate al personal, que se capacite al personal, etcétera. Y entonces dijimos, bueno, si todos tenemos los mismos problemas y todos nos dedicamos a lo mismo, ¿por qué no continuamos con esta relación? Se ha enfriado mucho eso, me parece muy triste, pero para nosotros fue una experiencia muy enriquecedora porque te da tranquilidad. Te da tranquilidad porque entonces te sientes parte de algo que no es extraño, algo que es funcional y en lo cual tú estás poniendo un pequeño granito de lo que es necesario para que todos disfrutemos de la electricidad. Luego, como tú dices, en Seattle nos encontramos la gente de ACOEO y la gente de AMERIC, y nuevamente, por más que yo les digo a todos en las asociaciones y en la UNCE, que fue el resultado de eso, la Unión Nacional, la idea no fue mía, aunque yo tuve la fortuna de ser el primer presidente. La idea fue de tu papá, el ingeniero Fernando Brizuela. Él fue el que nos llevó a convencernos de que lo debíamos de hacer. Pero como es una persona con una calidad humana tan grande, dijo, no, yo no quiero ser el primer presidente. Mejor sé tú el primer presidente. Pero eso, hoy, somos parte de una asociación que se llama la UNCE, que es la Unión Nacional de Constructores Electromecánicos, que abarca ya 24 asociaciones regionales y que igual que yo tuve la fortuna de ver en el resto del mundo, hoy confirmamos que en México también todos los que nos dedicamos a eso, nos dedicamos a lo mismo. Claro. Y mientras más compartamos lo que sabemos y más compartamos los problemas y las soluciones que vamos encontrando, más lejos vamos a ir todos. Sí, el tema de la UNCE ha sido maravilloso. Tiene 20 años de que se fundó por ti y por mi papá. Y la verdad es que yo veo todas las coincidencias que se están dando, porque así como se daban coincidencias que mencionas entre Estados Unidos y México, a mí me tocó ver a los norteamericanos que me decían, oye, Fernando, ¿y pues cómo calculas los alimentadores y cómo haces esto? Lo que no sabían ellos es que nosotros, en nuestro código nacional, que es la NOM 001C, en este caso ahorita la 2014, pues es una copia del NEC de Estados Unidos, ¿sí? Pero ellos no lo saben, ¿sí? Y aquí no todos tampoco lo saben. Pero estamos hablando sobre el mismo manual y hacemos las instalaciones sobre el mismo manual y con las mismas consideraciones. Cambian algunos detallitos ya finales de seguridad, porque no hay que olvidar que todos esos códigos no es para obtener mejor precio, ni hacer una mejor instalación. Es para hacer una instalación más segura. Más segura, así es. Te voy a comentar ahorita que hablas de la relación entre el National Electric Code y el Código Mexicano, que en aquellas épocas en las que el licenciado Armela era el presidente de AMERIC, lo citaron en la Embajada de los Estados Unidos para decirle que el gobierno de Estados Unidos estaba interesado en que se utilizara en México el Código Nacional Eléctrico y que tenían una traducción que habían hecho en Colombia y que querían vendérsela a México. Yo creo que si el invitado hubiera sido un ingeniero, la hubiera comprado. Pero como tuvimos la fortuna de que el invitado representando a los instaladores en México y a la tecnología en México de construcción eléctrica, era un licenciado en administración, les contestó, miren, sí se las vamos a comprar. Nada más que les vamos a decir una cosa. Ustedes son los más beneficiados porque ustedes van a beneficiar a la industria norteamericana, porque nos van a vender todos los productos que se fabrican para cumplir con su código.
razón por la cual se metió la mano en la bolsa, sacó una moneda de $1 y les dijo, aquí está lo que les va a pagar México por el uso del National Electric Code. Los norteamericanos se quedaron sorprendidos de la respuesta y firmaron el convenio y se le permitió a México utilizar legalmente el National Electric Code por $1. Claro, no Sí, sabía si lo cual tenía todo el sentido, porque el beneficio era, económicamente hablando, el beneficio era enorme para la industria norteamericana. Nosotros nos beneficiamos porque con la gran relación que tenemos industrial y comercialmente con los Estados Unidos, que luego vino el TLC, etcétera, nosotros estamos capacitados para atender a todos los inversionistas que vienen de Norteamérica con conocimiento y, como tú dices, haciendo instalaciones eléctricas seguras. Sí. Este acercamiento que tuviste con la NECA, aparte de los amigos que tuviste y todo lo demás, debió haberte creado negocios. Tú entras, gran parte de Quintana Ingenieros, lo fuerte, o por lo menos lo que entiendo, una de las especialidades es el área automotriz. Las plantas automotrices, grandes plantas, háblese de General Motors, Ford, plantas que en alguna ocasión me platicaste que las oficinas estaban en Detroit, deben ser plantas norteamericanas la mayoría. Platícanos un poquito cómo ingresas al mercado automotriz, porque de ahí quiero entrar ya con lo de electromovilidad. Mira, hace un poco más de 30 años, Ford, Chrysler Ford en ese momento, Chrysler y General Motors, decidieron hacer una campaña para crear proveedores en México. Y nosotros tuvimos la fortuna de que en eso que tú dices de la relación comercial a través de la NECA, uno de los socios de la NECA, como proveedor de Ford, de General Motors y de Chrysler, les dieron a ellos, les ofrecieron un compromiso que decía, te voy a asegurar darte más contratos en Estados Unidos si aceptas unos contratos en México, en el cual tu compromiso es, nosotros vamos a buscar unas compañías de instalaciones eléctricas en México y tú los vas a capacitar. Entonces, nos habló esta compañía, una compañía que se llama United Electric, y nos dijo, ¿nos pueden ayudar a hacer unas instalaciones eléctricas en una planta de General Motors en México? Y dijimos, sí, cómo no, con mucho gusto. Ellos nos llevaron a la planta de Silao para ser parte de la construcción desde cero de una planta de ensamble de vehículos con su capacitación de ellos. Pero fue una fortuna para nosotros porque lo primero que nos encontramos es que nos dijeron, mira, nos tienes que hacer un presupuesto de la obra. Yo, sí, cómo no, no hay ningún problema. Denme unos planos de la instalación eléctrica. Y nos mandaron, en ese tiempo no había internet, nos mandaron por mensajería un tubo con un paquete de planos, y el paquete de planos era un plano de planta de la planta armadora con las líneas que mostraban cómo iba a ser la línea de ensamble. Y nos dijeron, dinos cuánto cuesta la instalación eléctrica de eso. Y dijimos, ¿y dónde están los cableados? ¿Y se va a llevar en tubería o en ducto? ¿Cómo se va a hacer? No, dice, se hace por metro. ¿Cómo por metro? Sí, dice, cada una de las secciones de una línea de ensamble de automóviles tiene unos requerimientos eléctricos. Lo partes en esa forma y le pones un precio por metro y con eso puedes decir cuánto vas a cobrar. No puedo porque no tengo ni idea. Dijeron, dice, ok, ya entendimos que era lo que quería General Motors, Ford y Chrysler, que les enseñáramos. Entonces, nos enseñaron desde cómo hacer un presupuesto. Okay. Y nos dijeron, mira, ya entendimos que de veras se trata de hacer una capacitación formal. Entonces, vamos a hacer un contrato en el cual nosotros les vamos a enseñar cómo. Y ustedes tienen la obligación de aprender, porque nosotros no queremos quedarnos en México compitiendo con ustedes. Nosotros queremos regresarnos a nuestro mercado natural. Nos enseñaron cómo cotizar, nos enseñaron cómo realizar las instalaciones, cómo supervisarlas, cómo probarlas, cómo entregarlas. Pero no solamente eso. Cuando nosotros ya con la explicación les dimos el precio, para nuestra sorpresa, nos dijeron, ¿eso es lo que ustedes necesitan para hacer la instalación? Sí, ok, les vamos a pagar el doble. ¿Por qué? Porque no les va a alcanzar el dinero.
caray, ¿por qué no nos va a alcanzar el dinero? Porque cuando empiecen a hacer la obra se van a dar cuenta de todo lo que no están considerando. Finalmente nuestros costos, mucho más bajos que los que ellos, nos llevaron como al 70% del valor. De todas maneras nos pagaron el doble. Wow. Y nos enseñaron que nosotros teníamos la obligación de facturar mensualmente. Y cuando se nos olvidaba facturar, nos hacían una llamada para decirnos, no has mandado tu factura. Uh-huh. Eso fue para nosotros la apertura total de un mercado con unas características diferentes, con unas condiciones diferentes. Pero ¿qué era lo que había que dar a cambio? La fecha de entrega era inamovible. Y el contrato decía que tú aceptabas que si te retrasabas en el programa de trabajo, recibías un mensaje que decía, ¿qué vas a hacer en los próximos 15 días para recuperar el tiempo perdido? Si no contestabas o no hacías nada, la segunda cláusula decía, entonces el cliente tiene el derecho de traer personal de los Estados Unidos para que haga la obra a tu cargo. Entramos nosotros a ese programa 5 empresas diferentes. Solamente quedamos 2 en el mercado. Los otros 3, uno de ellos tuvo la desgracia de no leer el contrato, de no darse cuenta y, curiosamente, él estaba instalando la parte donde llegan las ruedas y a través de un transportador llegan al lugar donde se montan en el ring y en el vehículo. Y por más que le decían, vas atrasado y la línea tiene que arrancar. Una semana antes de la fecha de entrega, mandaron un avión con todos los electricistas y todas las herramientas, un avión fletado privado, para que terminaran la instalación eléctrica que esta compañía no estaba haciendo. Y lógicamente quebró porque el valor del contrato que le habían dado y los costos de pagarle a una gente en ese tiempo, un electricista ganaba entre 8 y 10 veces lo que ganaba un electricista en México. Entonces no había manera de pagarle y además los ubicaron en el hotel más elegante de León para que los muchachos, los electricistas americanos estuvieran muy contentos trabajando, tenían un autobús que los llevaba a la obra, etcétera. Pero todo eso fue lo que aprendimos. Sí, es un mercado muy sano, es un mercado que tiene muy buenos precios, pero los compromisos de calidad y de tiempo de entrega son increíbles. Y la otra fue todavía más afortunada. Nosotros teníamos un cliente que hacía autopartes y un proveedor de ellos le pidió que le recomendara una compañía porque esta compañía norteamericana tenía un contrato con una fábrica de robots, que él tenía la obligación de hacer la instalación mecánica y eléctrica de los robots que se instalaran en cualquier planta armadora en el mundo. Entonces, nosotros tuvimos la fortuna de conocer a esa empresa que se llamaba IWC y que lo mismo, nos llamaron, nos citaron, nos preguntaron y nos dijeron, queremos que hagan esto, no sabemos cómo, no importa, nosotros les vamos a enseñar. Y a través de esos 2 caminos entramos en el mercado de las plantas armadoras de automóviles en el que seguimos allí. Y como te digo, de esas empresas que entramos hace 30 y tantos años, solo 2 seguimos teniendo la fortuna de ser parte de ese mercado. Esa fue la historia de cómo llegamos a ese mercado. Qué buena oportunidad y qué bien aprovechada, sobre todo porque primero te dieron una capacitación extraordinaria, que pudiste montar una línea y diferenciarte de toda tu competencia, ¿no? Si alguien quiere entrar ahorita, le traes ya 10, 20 años de ventaja en capacitación, experiencia y sobre todo confianza. El cliente confía en ti. Exactamente. Voy a hacer otra planta, ¿a quién se la doy? A Quintana Ingenieros. Así es. Porque no me queda mal. Oye, que está 20, 30% más caro, págale el doble, no pasa nada, con tal de que la termine en tiempo. Ya no estamos en ese extremo porque lógicamente el mercado ha cambiado, los precios en México han subido, los salarios afortunadamente han subido, entonces ya la diferencia no es tan grande. Pero aprendimos porque tuvieron la paciencia de enseñarnos y luego recogieron sus cosas y se fueron. Y nos decían, no, yo no quiero tu mercado, yo necesito atender el mío. Ya aprendiste, quédense ustedes, es su mercado. Atiéndanlo correctamente para que no nos pidan que regresemos, por favor. Fíjate cómo se va atando de un viaje a San Diego, de entrar a una expo, pasar el día, registrarse, darse de alta. Hoy es
La NECA hoy necesita unos proveedores, el plan, hoy estoy en América. Y se llega a magníficos resultados. A magníficos resultados. Pero nuevamente, como platicábamos al principio, toma tiempo. Claro. Toma tiempo, no es inmediato. Claro. ¿Sí? Y lógicamente, en estos 30 años han pasado muchas cosas, ¿verdad? No todo es miel sobre hojuelas. Hemos tenido muchos problemas que hemos tenido la fortuna de poderlos resolver. Sí. En el área de la electromovilidad, sé que eres un apasionado de esta área. Estamos viendo ahorita las instalaciones en las áreas de plantas automotrices. Conoces toda una planta automotriz, debes de conocer como buen ingeniero hasta las partes que lleva un automóvil, la mayoría y cómo se fabrica y todo lo demás. Ahora, el área de la electromovilidad, ¿qué me platicas de los carros eléctricos? Mira, yo te voy a decir que desde el punto de vista de los carros eléctricos, cuando yo estaba estudiando teníamos un profesor que hizo un vehículo eléctrico. Y era muy interesante la forma en la que él analizaba y decía, miren muchachos, el día que alguien resuelve el problema de la batería, los vehículos eléctricos van a ser algo de uso diario, van a sustituir a los vehículos de combustión interna. Y todos le decíamos, profesor, ¿está usted seguro de lo que está diciendo? Sí, totalmente seguro. Y hoy lo estamos viviendo. No creo que estemos realmente conscientes como sociedad del cambio. El cambio es yo he tenido la fortuna, por curioso, porque me acuerdo mucho de todo eso que nos platicaba ese profesor, de ser, por gusto, pionero en el asunto de las instalaciones y del uso de un vehículo eléctrico. Yo tuve la fortuna de comprar el 7º vehículo eléctrico que se vendió en México. Y cuando me lo vendieron en la Ciudad de México, me dijeron, bueno, ¿y dónde lo va usted a usar? Pues lo voy a usar en San Luis Potosí. Me dice, bueno, pues se lo vamos a mandar en una grúa, porque pues, no hay manera de que un coche, con la distancia que podía recorrer un coche eléctrico en ese momento, que eran 350 kilómetros, llegue usted hasta el lugar donde vive y se lo vamos a mandar en una grúa. Bueno, le digo, está bien, no hay problema. Y me acuerdo que el joven que estaba como vendedor me decía, oiga, ¿pero de veras quiere el coche? Sí, ¿por qué no? Es que todo el mundo pregunta y se apasiona en contra y tenemos que convencerlo. Y usted desde que se sentó aquí en la silla a platicar conmigo, he sido yo el que le he estado poniendo todos los inconvenientes de por qué usted no debe comprar un coche eléctrico. Le digo, bueno, es que yo quiero un coche eléctrico, punto, no importa. Ha sido realmente una experiencia tan enriquecedora porque uso el vehículo eléctrico como ingeniero, uso el vehículo eléctrico como un investigador para irlo conociendo. Y no quiero hablar de marcas, pero tuve la fortuna de comprar el vehículo eléctrico con la mejor tecnología que todavía hoy existe en el mercado. Aunque ya esa marca no está tan interesada de ser la líder, porque ya todo el mundo se dedica también a lo mismo. Pero te voy a comentar cosas muy chistosas que han pasado de por qué no acabamos de entender, que demuestran por qué no acabamos de entender qué es un vehículo eléctrico. Una de las recomendaciones que me hicieron cuando fui a recoger el vehículo, porque después de moverlo a San Luis Potosí, bueno, no cuando fui a recoger, sino cuando recibí el primer servicio de mantenimiento de mi automóvil. Como a los 3, 4 meses de comprarlo, me hablaron por teléfono de la marca y me dijeron, oiga, la próxima semana su vehículo nos lo podría prestar una mañana. Y le digo, bueno, pues, pero yo vivo en San Luis Potosí, con mucho gusto. No, dice, le vamos a mandar, como uno diría, me van a mandar al mecánico, no, le vamos a mandar al eléctrico. Y ahí es donde empieza el primer cambio. Ya no es el mecánico el que te arregla tu coche, es el eléctrico. Y no es un muchacho que aprendió en el taller, es un ingeniero con conocimientos de electricidad, un ingeniero electricista o un ingeniero con conocimientos de electrónica, el que va a reparar tu coche. Entonces les dije, bueno, sí, pero pues como parte de la curiosidad, ¿a qué van a venir? Dice, es que su coche, como usted aceptó que su coche está conectado a la computadora de la marca, el coche le manda mensajes a la fábrica de lo que necesita. Y su coche nos avisó que hay una falla en la batería de arranque de su coche. Digo, oye, pero yo uso mi coche todos los días. Sí, dice, es porque la falla se va a presentar dentro de 3 meses.
vengan. Llegaron y me imagino que todos nosotros hemos jugado con los juegos esos de armar y desarmar. Desarmaron el frente de mi coche y tuve la oportunidad de ver dónde estaba el motor, cómo estaban las conexiones de las baterías. Sacaron la batería de arranque, pusieron una batería, no volvieron a armar el coche y me dijeron ya. Y bueno, ¿y cuánto debo? Nada. Y si usted compró un coche que tiene 8 años de garantía de punta a punta al 100%, cualquier cosa que le pase a su vehículo, nosotros lo vamos a reparar. Dice, nada más, ya que está usted, que es usted muy curioso, le voy a decir una cosa que creo que no se la han dicho. Usted creo que viaja, sí, por razones de trabajo, sí. Bueno, si un día usted agarra su coche y lo deja en un estacionamiento y se va de viaje, por favor asegúrese que el vehículo tenga cuando menos 70 o 80% de carga. Digo, ¿por qué? Dice, porque su vehículo, una de las características que tiene es que las baterías se tienen que conservar a 23 grados centígrados permanentemente. Y si usted como ingeniero debe entender que para que el aire acondicionado funcione se gasta electricidad y la electricidad sale de las baterías de su coche. Entonces, si un vehículo eléctrico se deja más de un mes sin recargarse, pierde su electricidad nada más por compensar la temperatura ambiente de la batería. Entonces dices, ¿y por qué no me lo dijeron cuando lo vendieron? Dice, mire, no se moleste, los vendedores tampoco lo saben. ¿Sí? Pero esto se multiplicó y uno de nuestros clientes de la industria automotriz, ahora que hablas ya de hacer instalaciones eléctricas, el problema del fabricante, del que no quiero decir su marca y los demás fabricantes, es que esta compañía nació para hacer vehículos eléctricos y los demás están adaptando sus vehículos eléctricos de gasolina a que se vuelvan eléctricos. Diseñaron una planta a la cual, en México, a la cual nos invitaron a hacer las instalaciones eléctricas, se hizo la planta, se empezaron a fabricar los vehículos eléctricos y yo no sé si tú hayas tenido la experiencia, pero se van almacenando en los patios de las fábricas y los van cargando en los carros de ferrocarril o en los trailers Madrina y se van mandando al mercado. Los sacan con un poquito de gasolina y los estacionan, con ese poquito de gasolina los suben al tren o los suben a la Madrina y cuando llegan al lugar con ese poquito de gasolina lo bajan y cuando te entregan el coche, cuando lo compras, te dicen vayas a la siguiente gasolinera, la más cercana, porque si no se le va a quedar sin coche. Sí. A todo aquel grupo de ingeniería de la planta armadora se le olvidó que los coches eléctricos usaban la electricidad aunque estuvieran estacionados. Tenían el patio de la fábrica con cientos de vehículos. Y el día que llegó el tren para cargarlos, no pudieron moverlos, porque ya no tenían electricidad los coches. Nos hablaron a la compañía, nos dijeron, oigan, tenemos un problema, necesitamos que vengan y hagan una instalación de cargadores eléctricos, pero ya, porque ya la planta ya no puede fabricar vehículos porque no hay dónde almacenarlos. Hicimos una red eléctrica en el estacionamiento de cargadores para que pudieran darle electricidad a los coches para que se pudieran mover. Y la broma hoy en el mercado de fabricación de vehículos eléctricos es cómo el diseñador estrella de esa marca tuvo que ir a preguntarle, porque nos preguntaron, oigan, ¿ustedes saben por qué los vehículos no se mueven? Y mi socio, que es el actual director de Quintana Ingenieros, me habló y me dijo, oiga, ingeniero, fíjese que me preguntan esto y esto. Y me acuerdo que usted platicó algo que le pasaba a las baterías. Sí, les pasa esto y esto. No habían pensado, no habían entendido que le pasaba eso a los vehículos. Entonces, estamos en un mercado diferente, con un vehículo diferente, pero seguimos siendo las mismas personas. Que desde que inventaron la máquina de vapor, hemos pensado en un vehículo de combustión. Claro. Pero siguen sucediendo cosas muy interesantes alrededor de todo eso. Tener un vehículo eléctrico tiene que hacerle a uno cambiar la manera de pensar. Tiene uno que entender que el vehículo eléctrico tiene que escogerlo uno de acuerdo con el uso que le va a dar. Si uno es una persona que recorre grandes distancias, necesita un vehículo con un paquete de baterías adecuado para eso. Pero si es una persona que recorre distancias cortas, no tiene por qué pagar, como tú no compras un camión de redilas cuando tienes que entregar 2 cajas de cartón.
La mayor parte de los vehículos, por ejemplo, que se venden en Europa y en Asia, eléctricos, tienen una distancia de recorrido de 70 u 80 kilómetros. Y nosotros en México seguimos pensando que necesito comprar el vehículo que tenga el alcance más grande, cuando el 90% de los días no recorro más de 30 kilómetros. Y en la diferencia de precio entre un vehículo de alta distancia y un vehículo de corta distancia es a veces de 30 a 100%. Pero yo el otro día, platicando con un amigo que es mecánico y que tiene un magnífico taller de vehículos de combustión, me decía, quiero comprar un vehículo eléctrico, pero quiero que me platiques, antes de comprarlo, qué significa tener un vehículo eléctrico. Y entonces estuvimos platicando todas estas cosas y me dice, ¿y por qué cuando va uno a la agencia de los vehículos eléctricos no le platican todo eso? Le digo, porque tú alguna vez cuando has ido a comprar un vehículo de combustión, te platican cómo es la combustión de tu coche, cómo funciona el carburador, qué pasa con el cigüeñal, etcétera. No, eso es lo mismo. Los vendedores de vehículos eléctricos no son un experto en vehículos eléctricos. Un día, un científico de una universidad en Estados Unidos, muy buen amigo, me dice, ya encontré que no son los vehículos eléctricos la solución para la contaminación del mundo. Digo, ¿por qué? Porque ¿de dónde sale la electricidad? Dice, de una planta generadora que usa combustible. Le digo, ¿y eso por qué lo sabes? No, dice, un muchacho aquí en la universidad hizo un estudio y demostró fehacientemente que se contamina más con la electricidad de un vehículo eléctrico que con la gasolina de un vehículo de combustión. Le digo, sí, tiene toda la razón. Dice, entonces ya ves, ¿para qué compraste un vehículo eléctrico? Le digo, por una razón, le digo, porque lo que no piensa este muchacho es que no se trata de seguir generando electricidad con combustible o con carbón. Se trata de generarlo con viento y con electricidad y con el sol. Claro. Digo, entonces, ¿qué necesitamos pensar nosotros? Que no solamente voy a comprar un vehículo diferente, va a usar una energía diferente. Y entonces, si yo tengo la oportunidad de colocar en el techo del edificio donde vivo, de la casa, de un terreno comunitario, un conjunto de paneles solares para alimentar los vehículos eléctricos, ¿qué pasa? Ya la fuente del consumo de tu vehículo ya no es el combustible, ya es el sol, ya es el viento, lo cual demuestra una vez más que el cambio es mucho más allá que dejar de usar gasolina y usar electricidad. Es un cambio que nos debe llevar a todos a todos los que estamos en este mercado, a darnos cuenta que, no como platicábamos antes de empezar esta agradable reunión, de que las normas ahora existen para asegurarnos que usemos correctamente los cargadores eléctricos, que las redes de distribución tienen que pensarse sobre la base de que las casas ahora van a consumir mucha más electricidad, todos al mismo tiempo, porque cuando todos lleguemos a nuestras casas en la noche, nos bajamos de nuestro coche, lo conectamos y mientras dormimos nuestro coche se carga. Todos estos cambios tienen que darse, todos estos cambios tienen que hacer, y nuestra responsabilidad de los que estamos en este mercado es hacer que lo entienda el mercado, hacerlo con seguridad y explicarle a los constructores, a los usuarios de los vehículos, a los distribuidores, a las gentes de los centros comerciales que están colocando los cargadores para atraer a estos usuarios de los vehículos eléctricos a que vayan a comprar a su centro comercial o a su supermercado y no al de la competencia. Porque ¿cuántas horas te tardas cuando te hace el favor de invitar? Y yo digo tu esposa porque por mi edad no era yo una persona como hoy, que los jóvenes ya no necesitan que la esposa los lleve al súper. Pero ¿cuánto te tardas en el supermercado? 2 horas, 3 horas, sí. Y tu coche se carga. Claro. Y cuando sales, tu coche en vez de tener menos electricidad tiene más. Y el centro comercial te la da, porque además lo que tampoco se dice es lo económico que es la electricidad comparada con el combustible. Yo, dentro de esta misma curiosidad, me puse desde la primera vez que usé el coche a calcular cuántos kilómetros recorría, cuántos kilowatt-horas usaba para recorrerlo y a comparar. Yo tengo la fortuna de tenía ese momento un carro de alta gama y el vehículo eléctrico de alta gama, y los empecé a comparar. ¿Cuánto me costaba el kilómetro con electricidad
cargando en mi casa, en tu casa, y cuánto me costaba cargando de combustible en la gasolinera. Resultaba que a mí me salía el kilómetro entre 10 y 15%. No 10 o 15% más barato, no. O sea, a mí me costaba un kilómetro que me costaba 10 pesos en combustible, o un peso en combustible, por la eficiencia del vehículo de combustible, me costaba 10 o 15 centavos en electricidad. Wow. Y seguía anotando. Pues resulta que 3 años después, yo había pagado el costo total. En el primer año y medio pagué la diferencia de precio entre mi vehículo y uno de combustible. Y en 3 años pagué el 100% del valor del vehículo. Yo usé mi vehículo 8 años. Quiere decir que durante 5 años yo tenía un vehículo de gratis y seguía yo ahorrando. Fíjate que muy interesante ese comparativo que haces ahorita, que nunca lo había visto. Siempre decimos, ¿cuál es el retorno de inversión? ¿Cuántos años? Pues 3 años. Oye, pero lo que tenemos que estar buscando también es en cuánto pago la diferencia, porque al final de cuentas o compro uno de combustión o compro. No parto de que no compro nada. Así es, sí. Y luego, como buen ingeniero y como tener la oportunidad de hacerlo, cubrí el techo de tu casa, en mi casa, de paneles solares. Entonces, si yo hago la cuenta, los paneles solares se pagaron por dejar de usar gas en tu casa, pero se pagaron también porque ya no pagaba yo los 10 o 15 centavos por kilowatt hora, ya no pagaba electricidad. Entonces, es un cambio de mentalidad, claro. Es un cambio total de mentalidad. ¿Sí? Y luego a veces nosotros los mexicanos, por todos los problemas que vivimos heredados de la cultura que heredamos de nuestros conquistadores españoles, creemos que somos muy negativos, que somos un país muy corrupto y que no, los humanos somos bastante parecidos en todo el mundo. Y resulta que en Europa y en Estados Unidos, que es donde he tenido contacto, se han encontrado con un problema. Estacionarse en un centro comercial no siempre es fácil, pero las posiciones de cargadores eléctricos muchas veces están vacías. Y si tú traes un coche eléctrico, lo estacionas, te vas al cine y usas el lugar de cargar todo el tiempo que estás en el cine o visitando el centro comercial, estás usando un lugar de estacionamiento. Claro. Bueno, las compañías han tenido que cobrarte un recargo si dejas tu coche estacionado en el lugar de cargar, mucho más caro que lo que pagas por un lugar del estacionamiento, para que tú te acuerdes que ese lugar es para cargar el vehículo, no para estacionar tu vehículo. Claro. Y ese tipo de cosas ha sido que se las han ido encontrando en el proceso, porque es muy difícil que todos seamos inventores o que todos seamos personas de las que tienen la fortuna de analizar las cosas, de qué es lo que va a pasar con esto dentro de 5 años o dentro de 10. Pero la realidad de la electromovilidad es mucho más y es mucho más compromiso para los que estamos en este mercado para ayudarnos a todos como sociedad a entender el cambio. Claro, lo importante, y lo mencionas muy bien, es independientemente el vehículo eléctrico que ya no está consumiendo combustible y todo lo demás, la parte de la generación verde. Así es. Pero el mundo está cambiando para allá, es para allá. Ayer estaba comiendo con una persona, un amigo, y me decía, yo no creo que eso de los vehículos eléctricos vaya a funcionar. Y le digo, oye, pues tengo una noticia, no es que ya vaya a funcionar, ya está funcionando. Ya está funcionando. O sea, sí, ya en países como Suecia y todo lo demás, ya no hay combustión. Sobre lo que me platicabas ahorita, Andrés, del tema de los puntos de carga. No te podías ir de la Ciudad de México a San Luis Potosí porque no había puntos de carga intermedio. Siempre es la analogía del huevo y la gallina, ¿no? Así es. Que es primero el huevo, la gallina. No compro carro eléctrico porque no tengo dónde cargarlo. No pongo cargadores o puntos de carga, o no invierto yo, empresario o gobierno, porque no hay carros eléctricos suficientes para lograr un punto de equilibrio adecuado. ¿Cuál crees tú que debe ser en estos momentos el compromiso tanto de la iniciativa privada, porque hay muchos empresarios que quieren entrarle a esto, pero no saben cómo? ¿Y cuál debe ser el compromiso también por parte del gobierno? Porque en gobierno se están haciendo cosas muy padres y muy bien en parte del transporte público, que yo aplaudo. Transporte público, seguridad, patrullas, mis respetos, ¿no? Tenemos varios podcasts ya grabados con gente que ha hecho maravillas
con pocos recursos, muy plausibles sus proyectos y que están poniendo liderazgo en sus ayuntamientos y en sus estados. ¿Qué nos platicas al respecto? Mira, yo soy un convencido de que el gobierno y la iniciativa privada deben de trabajar en sociedad. Vivimos en un país en el cual, por razones históricas, los combustibles y la energía están controladas por el Estado. Pero igual que existen las concesiones para vender gasolina, deben existir las concesiones para vender electricidad. Totalmente reguladas, viendo de que nadie abuse, que se hagan en forma correcta, que se hagan en forma segura, que las instalaciones, así como hoy hacer una instalación, construir una gasolinera y hacer las instalaciones eléctricas de una gasolinera, son requisitos mucho más importantes, de mucho más cuidado que los que se hacen para construir una dulcería. Para construir una electrolinera, que es un bonito nombre que se ha inventado como parte de lo que decimos que estamos inventando cosas, es lo mismo. Se trata de que se construya adecuadamente una electrolinera. Yo conozco varios dueños de grupos de gasolineras que dicen, en el momento en el que nos dejen invertir, nosotros le vamos a adosar a nuestra gasolinera una electrolinera. Y esa es la solución. Yo digo que esa es la solución. Ahora, hay que pensar también. ¿Sí? Yo era un convencido de que salía de tu casa en San Luis Potosí. Normalmente uso mi vehículo para venir aquí a Guadalajara o a la Ciudad de México y decía, no voy a cargar, paso y cargo en el cargador en la carretera, que ya ahorita puede uno hacerlo, y cargo al 100%. Bueno, y así, porque además, como parte de los pioneros de vehículos eléctricos, la marca me regaló toda la electricidad que yo quise consumir con ellos durante el tiempo que tuve mi vehículo. Y luego le aumentaron, a la hora que cambió el asunto y que ya ahora los vehículos ya no tienen esa concesión, el costo del kilowatt hora en un supercargador de la carretera es altísimo comparado con el costo en tu casa. Okay. El costo de un kilowatt hora en un supercargador es entre 6 y 8.50, cuando en tu casa el costo del kilowatt hora es entre $1 y $2. O en una industria el precio es de $1 o 1.50. Entonces, ya ahora, cuando voy por la carretera, me conecto en el cargador de la carretera y nada más cargo lo que necesito para llegar a donde voy. ¿Sí? Volvemos a lo mismo, porque la gente dice, ¿y yo cómo voy a ir? Y luego me tengo, a ver, ¿cuánto tiempo te paras en el cargador para que puedas seguir hacia adelante? Digo, bueno, mira, si quiero cargar todo, me tardo unas 4 horas. Dice, ¿y qué vas a hacer 4 horas? Parado en una electrolinera. Le digo, bueno, mira, es que hay que cambiar la manera de pensar. Vamos a pensar que traes un vehículo de gasolina y que eres una persona normal, no un loco de carretera que tienes que hacer 4 horas México, Guadalajara, San Luis Potosí, o 4 horas y media San Luis Potosí, México. No, una persona normal que maneja a una velocidad segura, etcétera, y te paras en una gasolinera. ¿Cuánto tiempo se tarda la persona que amablemente carga gasolina en tu coche en cargarte? ¿Te gusta 10, 15 minutos en lo que pagas, te cobra con la tarjeta, etcétera? Te bajas al sanitario, caminas un poquito por tu propia seguridad, etcétera. Ya llevas más de media hora. ¿Sí o no? Sí, es cierto. Okay. Si tú lo primero que haces cuando llegas a una electrolinera es que te bajas y conectas tu coche y te vas al sanitario y te vas a tomar un refresco y ¿cuánto tiempo llevas? Media hora. Regresas a tu coche y te vas. Es la manera de pensar, es la manera de analizarlo. La gente dice, no te lo creo. Bueno, perdóname, tengo 8 años viviéndolo, ¿no? Claro. No es que te quiera contar un cuento de hadas, es que es la verdad, pero he tenido yo que cambiar mi mentalidad. Sí, el cambio de la cultura es muy importante. Yo he estado platicando con mucha gente y me tocó la fortuna en el verano, estuve en un viaje en Europa, y me tocó conocer una electrolinera ya funcionando, en donde había diferentes secciones, la de diésel, la de gasolina y la de electrolinera. Y al lado había un centrito comercial tirándole a mall. Ajá. Entonces íbamos 3 parejas, yo ya había leído el artículo de esos nuevos conceptos, entonces ya lo tenía muy fresco. Entonces llego y lo veo y me dicen las otras parejas, oye Fer, ¿ya viste qué está haciendo un mall
o un centrito comercial. Aquí estamos acostumbrados nosotros a las tiendas de conveniencia pequeñas, por no decir marcas como lo estamos manejando, pero pues es que te llegas ahí, te compras un jugo estos 5 o 10 minutos, porque ese era el lapso de tiempo que tenías para cargar tu carro de combustión. En este lapso te vas a tardar media hora. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo los nuevos proyectos? Tiene algo muy interesante. Claro. Llegas ahí y de repente pues te ponen 2 o 3 restaurantes dentro del mall. Ahí hay una guardería que me llamó mucho la atención, una cafetería padrísima y unas zonas, claro, para comer y para estar un rato ahí, pero otras zonas para trabajar. Pequeñas oficinas y cubículos con un Wi-Fi todo integrado. Desde que entras el Wi-Fi es gratis, entonces tú te bajas el Wi-Fi, bajas tus mensajes. Oye, ¿quieres sentarte si hay algún espacio? Abres tu computadora, te pones a trabajar 20 minutos que bajas los mensajes y los mandas, porque hay gente de repente que sí lo necesita hacer a las 2 horas. Oye, voy a revisar si ya me cayó el pago, o ya me cayó el contrato o ya 10, 15 minutos, y ya te aventaste media hora, 45 minutos aprovechados. No estuviste dentro del carro, ni en la carretera, ni en la electrolinera. Estuviste dentro de un centro comercial desayunando, comiendo, cenando, trabajando, pasando un buen rato, revisando correos, todo. Ya se pueden hacer muchas cosas. Entonces la cultura cambia. Exactamente. Me voy a ir Guadalajara, San Luis Potosí. ¿Y qué te gusta? Y en Lagos de Moreno voy a llegar a la electrolinera donde tienen unos tacos maravillosos que me gustan, o una birria o lo que quieras. Correcto. Porque me encanta. Entonces me voy a parar ahí 40 minutos a echarme mi birria, todo lo demás, y luego ya continúo a mi trayecto. Pero tengo que tener la capacidad cultural de hacerlo, el cambio, para decir, no tengo que estar corriendo, no tengo que llegar en 4 horas, voy a llegar en 5, pero relajado, y aparte voy a aprovechar el tiempo, ¿no? Entonces, si viene un cambio totalmente de cultura, viene un cambio de conocimiento que mencionas ahorita, pues todo esto que estás mencionando del carro eléctrico, pues mucha gente no lo conoce, desde que se carga del 20 al 80% para que, por ejemplo, funcionen muy bien las baterías o tengan una vida útil más larga, pues hay gente que va a llegar y como si fuera un tanque de gasolina, cárgamelo al 100 lleno, por favor, ¿no? Entonces, va cambiando todo esto. Sobre el tema, ya platicamos un poquito de los carros eléctricos, ya platicamos de los cargadores, del compromiso de gobierno, de la iniciativa privada. En el tema de Quintana Ingenieros viene pues una gran oportunidad de todo esto, porque son tecnologías de vanguardia en donde tarde o temprano tus amigos gasolineros o las personas que conoces que te dicen, voy a anexar una electrolinera, porque fíjate, mucha gente piensa, voy a quitar las bombas y voy a poner otras. No, porque no tienen ni la infraestructura, ni las acometidas, ni las protecciones, ni los sistemas de tierras adecuados. Tienes que anexar otra sección, porque vamos a tener una transición en donde va a llegar el carro, que todavía va a cargar gasolina 10, 15 años. A lo fácilmente mejor, o más. Y al mismo tiempo va a llegar el eléctrico que va a cargar pura electricidad. Entonces vas a tener que duplicar, y en medio o a un lado el centro de conveniencia que te estoy comentando. Entonces se vuelve ya un complejo pues mucho más interesante para todas las personas que van a invertir en esto. Uno me decía, no, Fer, antes los tenía 10 minutos en la tiendita y ganaba tanto. Ahora los voy a tener media hora. No quiero ni pensar cuánto voy a poder ganar por la misma persona que va a estar ahí, ¿no? Así es. ¿Sí? En Quintana Ingenieros, ahora, en este tema de electrolineras, hasta cargadores residenciales, que ya ves que nos están dando CFE ya los lineamientos para una segunda cometida, de alguna manera. Hay que cambiar toda la parte de lineamientos que tenemos con CFE, de las tablas que tenemos con los kilowatts hora por cada metro cuadrado, los watts hora, porque todo eso ya no va a servir, los proyectos son diferentes. Quintana Ingenieros, ¿qué está haciendo para capacitar a su gente y capacitarse a la empresa, a sus directivos, para poder afrontar estos cambios? Mira, te voy a platicar. Nosotros acabamos de instalar un cargador en una de nuestras oficinas y hemos pasado históricamente por todo lo que ha sucedido. Mi primer cargador fue un contacto en la pared de tu casa, porque cuando yo les pregunté, bueno, ¿y cómo lo voy a cargar? En ese momento, como no existían los cargadores, te entregaban tu vehículo con una serie de opciones. Un cable que te conectaba directamente a un contacto, a un contacto de 220 volts de un arreglo especial para poder soportar la forma en la que se consume la electricidad.
un adaptador para poderlo conectar a un contacto común y corriente de una casa. Porque tú puedes cargar el coche eléctrico en un contacto común y corriente. Se tarda 24 horas, Sí, sí. pero lo puedes hacer. Y entonces yo tenía, y tengo todavía en la casa de ustedes, un contacto con el cual meto la clavija de mi coche y se carga. Pero en la oficina pusimos un cargador. Y entonces les dije, bueno, pues vamos a poner el cargador, hay que poner un interruptor en el tablero, el tamaño adecuado, el cargador, etcétera. Y me dice, no, ¿por qué no? Dice, porque nos acaban de dar una plática de capacitación en la que dice que ya existe una norma, ingeniero. ¿Cómo que ya existe una norma? Sí, el cargador tiene que instalarse en conjunto con un interruptor desconectador que permita la seguridad del cargador y de la persona que está cargando. Tenemos que asegurarnos la conexión a tierra, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos pidiendo y estamos invitando a nuestro personal a que conozca las regulaciones y a que vea cómo se tiene que hacer una instalación eléctrica adecuada para eso. Y estamos tratando de desarrollar un mercado que sea un conjunto. Es el cargador, modificar la instalación eléctrica de la oficina o del edificio o de las casas e instalar los paneles solares para mejorar el costo del consumo, del valor de la electricidad para el vehículo. Es todo un mercado, es un mercado que está en crecimiento permanente, pero que tenemos que cuidar, porque por desgracia conectar un panel solar es muy fácil, conectarlo mal es más fácil todavía. Hace 2 años vine a una presentación que hace una agrupación aquí en Guadalajara de todo lo que es paneles solares, cargadores, etcétera, y decían que uno de los graves problemas que se estaba notando en el mercado es que estaban empezando a vender los paneles solares en las tlapalerías. Sí. Y que la gente iba y los compraba y los enchufaba en su casa, con una posibilidad de tener un grave problema, ¿sí?, por falta de conocimientos, pero porque no existía una normatividad, porque no existía una verdadera capacitación y calidad. Va a seguir habiendo, como siempre, personas que hagan las cosas como no se debe, ¿sí? Y es fantástico ver en el teléfono esos vehículos que se queman y ya ves, un vehículo eléctrico no sirve porque se quema. No. Se quemó por esto o se quemó por esto otro, no por el vehículo eléctrico. Claro. Pero el más famoso de todos de los últimos meses es una persona que con un diablito se conectó a un cable ahí en Tijuana. Y lo curioso es que además el vehículo estaba junto a una construcción de esas provisionales de cartón. Entonces una chispa prendió el cable, prendió todo y el culpable es el vehículo. No, espérame, no. Estamos capacitándonos. Nuestros clientes de las plantas armadoras, ya ahorita vamos en el 3er proyecto de una línea que fabrica solamente vehículos eléctricos, totalmente, y así como hace 30 y tantos años tuvimos que aprender a hacer una instalación eléctrica para una línea de ensamble de vehículos de combustible, de combustión interna, ahora estamos teniendo que aprender a hacer una instalación eléctrica para un sistema de ensamble de vehículos eléctricos. ¿Qué pasa? Todo es por control, la mayor parte es por control inalámbrico, todos son sistemas programables, todos son calidad de la electricidad, aterrizamiento adecuado, todo es modificar la forma en la que distribuimos la electricidad. Ahí también está cambiando y ahí también estamos aprendiendo porque ya no compramos los mismos materiales, ya no nos tardamos lo mismo en hacer la instalación eléctrica, ya son otros los conceptos. La cantidad de electricidad que se usa hoy para ensamblar un vehículo es mucho menor que la que se utilizaba antes para ensamblar un vehículo de combustión interna. Y todas esas cosas como que no se alcanzan a ver, porque no es nada más el dejar de usar gasolina y usar electricidad, es que los vehículos eléctricos desde el momento en el que se fabrican ya consumen menos energía que un vehículo de combustión. Y se ha dado mucho debate, a cada rato me toca escuchar gente de que consumen más, que son más caros de hacer de alguna manera y que todos los minerales que generan y la contaminación.
Y bueno, al final de cuentas tenemos que verlo a largo plazo o a mediano plazo. Y a mediano plazo el vehículo eléctrico es lo mejor que existe en el mercado ahorita para transportarnos y para mantener un mundo verde y dejar este planeta pues mejor que lo Para que podemos podamos seguir siendo habitantes en ella. Exacto. Sí. Pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Andrés, gracias por todo el conocimiento que has compartido. Gracias por ser un líder innovador en esto, el haber comprado uno de los primeros automóviles. Pues imagínate comprar un automóvil de combustión y decir, pues no hay gasolineras, a ver cómo te mueves, a ver cómo, pues sí sería, nosotros no lo pensamos. Hay gente, el otro día me decía alguien, no, me subí un carro eléctrico y me daba miedo, estoy nervioso de que no se me baje del 50%, porque si no, no sé si dónde voy a llegar. Y yo creo que así te pasaron los primeros días o los primeros meses, ¿no? Por supuesto. Pues muchísimas gracias por compartir esto. Creo que vamos a tener que seguirnos viendo porque esto va cambiando. Definitivamente, más rápido de lo que pensamos. Y podemos aportar muchos conocimientos, nos puedes aportar muchos conocimientos a sí, todos los que nos estamos metiendo en esta área y poder aprovechar todo lo que tú ya pasaste para poder aprovechar. Es un mercado de aquí a 30 años, va a crecer de forma exponencial y nosotros como constructores, como instaladores o como fabricantes en equipos eléctricos o seguidores un poco de la normatividad y todo lo demás, tenemos que estar muy puntualmente buscando siempre la seguridad de las personas. Así es. ¿Sí? Así es. Me gustaría para terminar, Andrés, por favor, que le dirigieras unas palabras, así como tus maestros te motivaron a emprender. ¿Qué les dirías a los jóvenes que están ahorita terminando sus estudios y que tienen ganas de emprender? Mira, Fernando, yo creo que a los adultos hoy nos cuesta mucho trabajo aceptar que los jóvenes tienen una mentalidad capacitada de una forma diferente. Yo lo que les recomiendo a los jóvenes es que, primero, entiendan que los minutos siguen siendo los mismos que hace siglos. Un minuto nada más tiene 60 segundos. Pero un minuto, por lo tanto, como nada más tiene 60 segundos, solamente nos permite hacer cierto número de cosas. Qué bueno que ellos ya no tienen, como nosotros, la necesidad de aprenderse un montón de cosas de memoria, porque las traen todas en el teléfono. Pero dense cuenta de que llevar a cabo, lograr una meta, hacer que algo suceda, gasta tiempo. Y ese tiempo es el tiempo que cada uno de ellos y cada uno de nosotros necesita tomarse para lograr el objetivo. Qué bueno que pueden hacer más cosas, qué bueno que las pueden hacer más rápido, pero también sería bueno que de cuando en cuando traten de pensar qué hay atrás de eso. Porque nosotros vemos hoy las películas de vaqueros y creo que algunos hemos visto esas películas en las cuales todos se burlaban del que traía su camión, su carro de vapor y decían, pero este está loco. Hoy los vehículos eléctricos también a muchos nos hacen pensar, bueno, ¿y para qué quieres un vehículo eléctrico si los de gasolina son tan buenos? Pero yo a los jóvenes les digo, qué bueno que tienen la oportunidad de estar en un momento del desarrollo de la tecnología que les permita accesar más rápido a muchas más cosas. Pero no se les olvide que entenderlas también es muy importante. Pues muchísimas gracias otra vez, Andrés, por tu tiempo. Muchas gracias por todo lo que compartiste. Y pues a seguir adelante. Muy pronto nos veremos otra vez más por aquí. Igualmente, y te felicito y te agradezco que estés haciendo esto porque yo como te dije al principio, he escuchado y visto tus podcasts y he aprendido muchas cosas. Muchísimas gracias, Andrés. Gracias, muy amable. Hasta luego.